Las llagas de Jesús nos han sanado. El amor infinito de Cristo sigue dándonos la salvación. Que nuestro interior esté siempre dispuesto a este verdadero regalo de amor. Sean bienvenidos a este su programa, Dios nos quiere sanos. Reflexión y estudio bíblico con Fray Nelson. Iniciamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El lenguaje bíblico no es subjetivo como un invento, como una fábula. Tampoco es objetivo como si uno pudiera conocer a Dios simplemente poniéndolo al frente y estudiándolo a la manera como se estudia un microbio. El lenguaje bíblico es intersubjetivo, es decir, es testimonial. Básicamente es la narración del camino que un pueblo ha hecho, un pueblo, el pueblo elegido. Y en ese camino Dios ha acompañado. Casi se puede decir, Dios se ha hecho camino. Fíjate que Jesús dice, yo soy el camino. Como si dijera, yo soy el Dios que se ha hecho camino. Yo soy el Dios que vengo a acompañarte. Yo soy el Dios que he estado acompañándote. Cuando uno oye la expresión, yo soy el camino, la verdad y la vida, fácilmente uno piensa, o por lo menos eso me ha sucedido a mí, que la frase yo soy el camino quiere decir algo así como, soy el modelo, hagan lo que yo hago, sigan lo que yo voy haciendo. Esa interpretación, por supuesto, es válida, pero también hay otra. Yo soy el camino quiere decir yo me he hecho camino, yo me he vuelto camino, me volví camino para ustedes. Y Dios acompaña nuestro camino y Dios se hace camino a nuestro lado y así le descubrimos. Por eso el lenguaje bíblico es privilegiadamente narrativo, es existencial, es interpelante, según veíamos en nuestra reunión anterior. Interesante lo de la interpelación, es un lenguaje que nos interpela, un lenguaje que se mete con nosotros. El Dios que nos acompaña es un Dios respetuoso, pero no tan respetuoso que deje de interrumpir nuestros pasos. Dios interrumpe el camino. Dios hace preguntas y regaña también. Lo vemos, por ejemplo, en el pasaje de los discípulos de Emaús. Ese pasaje es tan hermoso y viene a ser como una especie de parábola de lo que es la Biblia entera. Unos hombres que caminan desconsolados, sin esperanza, son la imagen de la humanidad sin Dios. Jesús que se acerca y se une a ellos y hace camino con ellos. Pero el hacer camino no es simplemente un acto respetuoso. Jesús hace preguntas. ¿Qué conversación es esa que lleváis mientras vais de camino? Y Jesús los regaña. ¡Qué necios y torpes sois para entender lo que dicen las Escrituras! Los regaña. No debemos esperar de este Dios, no debemos esperar simplemente un acompañante. Él nos acompaña, pero su compañía es transformante, por eso nos interpela. De Santa Catalina de Siena se dice, nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Catalina mejoraba a todo aquel que se le acercaba. Qué elogio tan lindo, qué cosa tan preciosa, qué santidad tan grande. Hombres, mujeres, jóvenes y gente mayor, sacerdotes, monjas,
sus compañeras entre las vírgenes consagradas. Todos los que se acercaban a Catalina eran en algún sentido transformados, mejorados por ella. Esa es la fuerza de la presencia divina en un santo. Bueno, pues ya ves lo que sucede, que eso y mucho más es lo que sucede cuando Dios hace camino con nosotros. Dice la primera carta de Juan: el que dice que está con Él, que camine como Él anduvo. De modo que Dios viene, pero viene a transformarnos. Bueno, esos son los tres elementos que hemos comentado hasta ahora. Tenerlos muy frescos para podernos encontrar con la palabra de Dios de una manera viva. Es una palabra viva y vivificante. Pasemos a los otros dos puntos, los que están pendientes. Hemos dicho que la palabra o que el lenguaje bíblico es progresivo y es acumulativo. Fíjate que esto también se sigue a la manera de lógica consecuencia de lo que hemos dicho. El camino en sí mismo es progresivo. Progredi es uno de los verbos que se utiliza para decir avanzar. Entonces el camino es progresivo, quiere decir que tiene un comienzo y tiene un desarrollo y tiene una conclusión. O tiene un comienzo y tiene un peregrinar y tiene una cumbre. O tiene un comienzo y tiene una formación y tiene una plenitud. O tiene un Antiguo y un Nuevo Testamento. O tiene una figura y una realidad. Va de menos a más. Y esa cumbre, esa plenitud, esa luz máxima es Jesús. De muchas maneras habló Dios en otros tiempos por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Y luego se hace la comparación entre el Hijo y los ángeles de Dios. Y se hace la comparación entre el Hijo y la ley de Moisés. Y la conclusión a la que llega la carta a los hebreos es que el Hijo es la plenitud. El Hijo es la palabra definitiva. Descubrir que la revelación es progresiva y descubrir que el lenguaje bíblico es progresivo nos ayuda a entender muchas cosas. A ver, tomemos en serio aquello de que el lenguaje bíblico es testimonial y el lenguaje bíblico es progresivo. Vamos a llegar a unas cuantas conclusiones que yo pienso, digo por mi experiencia, yo pienso que esclarecen mucho, creo yo. Tomemos el caso, para entrar en materia, tomemos el caso de tantos mandatos absurdos que parece dar Dios en el Antiguo Testamento. Este es uno de los quebraderos de cabeza, este es uno de los enigmas grandes para muchas personas. ¿Cómo así que Dios mandaba tal o cual cosa? ¿Por qué Dios mandaba que se extinguiera tal pueblo? ¿Por qué Dios mandaba, por ejemplo, a Abraham que sacrificara a su hijo? Así después le dijera que no. ¿Cómo es que Dios da esas órdenes? Tomemos en serio aquello de que se trata de un testimonio. Cuando hablamos de un testimonio estamos diciendo, según se explicó antes, que es un hecho real, pero es también una interpretación genuina. Con eso estamos diciendo que el hecho real, por ejemplo, de la voz o del mandato de Dios, está siempre revestido de las condiciones que honestamente podía tener esa persona en ese momento. Como quien dice, lo que nos da la Biblia no es la transcripción de un diálogo sucedido, porque la Biblia no es un dictado. Lo que la Biblia nos da es lo que entendió esa persona en sus condiciones y en su momento, dentro de esa etapa del pueblo de Dios. Hay una comparación que aprendí hace unos años y que yo creo que es muy útil.
para esto que estamos diciendo. Suponga usted un hombre que llega a una ciudad nueva, él llega con su familia. Este señor tiene su esposa y tiene 3 hijos. La mayor es una niña, sigue otra chiquita y después el más pequeño, que cuando llegaron a esa ciudad grande apenas tenía unos 2 años y medio, era prácticamente de brazos. La niña mayor, vamos a suponer para esta historia, que tenía unos 8 años, la segunda tenía unos 5 años y el pequeñito tenía unos 2 años y medio. Y llega este hombre a la enorme ciudad. Es un hombre pobre que está prácticamente aventurándose en una condición nueva. No tiene mucho dinero. Él ha emigrado del campo, va hacia la ciudad. Él cree que las cosas le pueden ir mejor en la ciudad, pero la verdad es que no conoce mucho de la ciudad. Tampoco conoce muchas personas. Un pariente lejano con el que se encuentra le habla de un cierto sector en donde quizás pueden vivir dado el escaso dinero que traen. El hombre tiene que dirigirse hacia ese sector de la gran ciudad y resulta ser un sector espantoso. Las condiciones de vida son pésimas. Las enfermedades abundan, especialmente entre los niños. Condiciones de aseo, de higiene, de agua potable, de agua corriente, mínimas y casi inexistentes. Se supone que está la instalación del acueducto, pero el agua solo llega unas horas a la semana. Además, y esto es lo peor de todo, en ese sector de la ciudad viven una gran cantidad de personas. Hay una sobrepoblación, hay una congestión, y como se puede esperar, la mayor parte de esas personas son tan pobres o más pobres que él. Donde hay mucha pobreza, mucha necesidad y demasiada gente, pronto aparece el crimen. Este hombre no lleva ni un año de estar viviendo en esa condición tan necesitada cuando empieza a darse cuenta de lo que está sucediendo en ese barrio tan pobre, en ese sector tan difícil. Se van formando pandillas. Esas pandillas, que lamentablemente las hay en muchos lugares del mundo y que tienen su caldo de cultivo en esos sectores necesitados, aparecen ahí. Pandillas constituidas sobre todo por muchachos, pero también en algunas de ellas hay unas jovencitas, gente de mala ley, gente de mala cara, gente que se acostumbra a andar armada y gente que se acostumbra a obtener el dinero fácilmente. En la medida en que se pueda llamar fácilmente, ganarse el dinero con atracos, con robos, con violencia. El sector se deteriora extraordinariamente y la gran ciudad parece tener otras prioridades. 1 o 2 veces él mismo ha intentado llamar a la policía porque ve con pánico que estas pandillas se están acostumbrando a quedarse muy cerca de la casa de él. Se reúnen esos círculos de personas que uno no sabe qué están hablando, pero uno presiente que no es nada bueno. Él ve que se reúnen. Alguna vez ha tenido que presenciar una pelea entre 2 grupos de esos muchachos. Hubo palos, hubo machetes, hubo sangre. Él llamó a la policía, no tiene teléfono, pero logró llamar a la policía con un teléfono de un amigo. La policía nunca apareció. En otra oportunidad llamó a la policía, tampoco llegó. Finalmente otro le dijo: mire, no pierda tiempo, la policía nunca aparece por aquí. La policía le tiene miedo a esos pandilleros. Ustedes se dan cuenta el pánico que este hombre empieza a sentir. Se da cuenta de que está en un sector muy peligroso, que ya sería peligroso para él, pero lo que más le inquieta son sus hijos. Él piensa qué va a suceder con esas niñas. Él piensa si esas niñas van a ser secuestradas, robadas, violadas o qué va a pasar. Tiene que tomar medidas drásticas.
no tiene a dónde irse. Es impensable devolverse a su campo, a su finca o lo que sea que ya vendió hace rato. Tiene que quedarse ahí y tiene que sobrevivir y tiene que proteger a su familia. Las circunstancias son extremas y las medidas que hay que tomar también serán extremas. Entonces este hombre se da cuenta que no hay otra posibilidad sino defenderse a sí mismo. Si un día me van a atracar, yo no puedo salirle al atracador simplemente con palabras elegantes y decirle: Señor, ¿usted qué pretende? ¿Que yo pierda todo el dinero que he ganado con tanto esfuerzo? No, no hay manera de dialogar. Lo que sirve ahí, la ley que sirve ahí es el garrote, el golpe, el disparo, el machete, el puñal. Esa es la lógica que ahí funciona, es la única. Él se da cuenta que tiene que proteger a sus niños como sea, como sea. Entonces él entiende que lo que Dios quiere de él es que él proteja a sus hijos. Y él se hace un propósito en su corazón: estos hijos míos jamás saldrán solos a la calle, nunca. Tienen que salir conmigo, o cuando yo conozca gente que sea de mi absoluta confianza, con otras personas, pero solas no salen. Así se aburran, así lloren, así digan lo que digan, mis hijas no salen a la calle solas, jamás. Y cuando salgan, salen conmigo. Y el que se quiera meter con ellas, primero tiene que matarme. Ustedes se dan cuenta por el tono del relato y por la secuencia que llevamos, ustedes se dan cuenta que este hombre se está preparando para ser un asesino. Él está dispuesto a matar. Ya él dice: si me toca matar a alguien, lo mato. Se consigue su propia arma, un puñal, un cuchillo, lo que sea, una daga, y él sale a la calle, por ejemplo, con su hija mayor, que ya en ese momento, cuando él toma estas decisiones, tiene algo más de 12 años, cada vez es más señorita, cada vez la gente la mira más. Él sale a la calle y casi se siente más el guardaespaldas de esa jovencita que el papá de ella. Y el que quiera hacerle algo a ella, lo mato porque lo mato. Uno no quisiera que un ser humano hablara así. Uno no quisiera que un ser humano tuviera que andar con un machete. Pero póngase en esa situación, póngase en esa circunstancia y a ver qué hace usted. Este es el tipo de lenguaje que hay que utilizar para asomarse a muchas de las páginas de la Biblia. Es que a nosotros se nos olvida que la revelación es progresiva. A nosotros se nos olvida que los tiempos en los que ellos vivieron fueron tiempos de bárbaras naciones. A nosotros se nos olvida que la ley que rigió durante muchísimo tiempo en la mayor parte del mundo fue la ley de matar o morir. Cuando Abraham, en el siglo XVIII, antes de Cristo, tiene que hacer su recorrido, él sabe que no existe policía, él sabe que no existen ni estos vigilantes que en Perú llaman serenos. Es que no hay ni sereno ni policía. Ahí no hay Convención de Ginebra, ahí no hay cascos azules, ahí no hay ONU, ahí no hay nada. Ahí lo que hay es garrote, hermano, y si usted se defiende, vive, y si no se defiende, lo acaban. Uno no quisiera que el mundo fuera así, pero el mundo ha sido así y el mundo es así en muchos lugares, también en nuestra época. El otro día estaba estaba viendo un documental sobre algunos cinturones de mafia en un país súper desarrollado, Japón. Japón, que nos da clases de tecnología a muchísimos países. Pues Japón tiene sus pandillas y tiene sus sectores y tiene sus círculos de mafia espantosos. Y las personas que circulan por ciertas calles en Japón, saben lo mismo que el señor de la historia que les estoy contando, que si yo no tengo la disposición de matar, soy hombre muerto. Uno no quiere que el mundo sea así, pero así es en muchos sitios. Lo que más impresiona es que a veces las personas que desarrollan mayor agresividad son las mujeres. Uno suele asociar la mujer con otra manera de ser. En mi país, por ejemplo, muchas de las personas más violentas y las que realizan las peores crueldades y las especialistas en tortura son mujeres. Yo no pude terminar de leer un libro
que me compré una vez sobre historia de la violencia reciente en mi país, todo este problema de guerrilla y de paramilitares. Yo no pude acabar de leerlo, fue demasiado duro para mí y no me da vergüenza confesarlo. Llegué más o menos hasta las páginas donde se cuenta de las mujeres encargadas de dirigir las torturas en los grupos paramilitares. Son seres humanos completamente retorcidos, absolutamente depravados, y son mujeres. Y son mujeres especialistas en eso, en cómo causar el máximo dolor, cómo destrozar a un ser humano. Si tú vives en esas circunstancias, si tú estás en un ambiente así, ¿cómo te vuelves? ¿Qué significa buscar el bien? ¿Qué significa amar? ¿Qué significa defenderse cuando estás en esas circunstancias? Cuando sabes que no existe ni sereno, ni policía, ni nadie. Solo existen tus puños, tus puñales, solo existen tus garrotes, tus machetes, solo existe tu daga, tu cuchillo, eso es lo único que existe. La mayor parte del tiempo bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, corresponde a esa horrible condición. Entonces usted no se imagine que el tiempo en el que vivió el patriarca José, el tiempo en el que vivió el rey David o el tiempo en el que vivió Jeremías, son tiempos absolutamente salvajes. Cuando llegan los caldeos y atrapan al rey judío, ¿qué hacen? Después de que lo atrapan, lo amarran y delante de él torturan y matan a los hijos para que sepa que se quedó sin herederos. Y después de que le matan al último hijo, un salvaje llega y de un solo golpe le arranca los ojos para que quede ciego para siempre. Ese es el mundo de la Biblia. Ahora en ese mundo, dime qué es amar, dime qué es defenderse. Entonces, si uno no entiende que ese es el mundo en el que vivieron estas personas, uno tampoco entiende por qué en un momento dado la orden que ellos sienten que Dios les da es: acabe con esa gente. Si este hombre, el de mi historia, si este hombre va con su hija caminando tan rápido como puede porque ve que se está haciendo tarde y la noche es más peligrosa, y de pronto salen 3 muchachos ahí y le preguntan: está como bonita esa niña, ¿qué cree usted que hace este tipo? ¿Qué cree usted que hace él cuando ve que está a 2 minutos de que le violen la hija ante los ojos? Ese señor se vuelve una fiera, él se hace matar. Él, en ese momento, si tú le preguntas, cuando tiene el pulso a 140 por minuto, cuando la descarga de adrenalina está en el máximo, si tú le preguntas a ese señor: Dios, ¿qué quiere de ti en este momento? Y él responde: Dios lo que quiere es que yo mate a estos desgraciados antes de que vayan a tocar a mi hija. Eso es lo que él puede entender. Si uno no tiene esta claridad sobre el mundo de la Biblia, uno no entiende ni la Biblia ni lo que mucha gente vive en nuestro tiempo, porque esas circunstancias extremas, lamentablemente, son las circunstancias en las que vive mucha gente. El libro ese que yo no alcancé a terminar, el libro ese de las torturadoras, yo no pude leer más de eso. Dejé el libro ahí, yo simplemente entregar una oración por tanta degeneración de la raza humana. No resistí más. Así como yo tampoco resisto, yo nunca he podido terminar de ver una de esas películas, esos documentales sobre lo que es el aborto y los métodos del aborto. Yo personalmente no alcanzo. Otras personas puede que sí logren verlo, yo no puedo. Me da demasiada rabia, demasiado dolor, no puedo con eso. Pero una de las noticias que sale en mi país, anteayer sale la noticia, cómo los guerrilleros de las FARC, obviamente pues toman a las mujeres como juguetes sexuales. Es parte de la razón por la que estas mujeres se vuelven así. Y si una mujer de esas queda embarazada, ¿qué pasa? La obligan a abortar. Y si es contra la voluntad de ella, contra la voluntad de ella. Le sacan la criatura como sea. Esas son las FARC, esa es la guerrilla, esa es la guerra. Ese es el mundo, en eso vive la gente. Entonces, claro, cuando uno vive en un estado de derecho, cuando uno siente que cualquier personaje sospechoso que se asome por aquí, uno llama a la policía y va a llegar la policía.
Uno es una persona, pero póngase en esa circunstancia. Póngase en esa circunstancia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando esas cosas suceden? ¿Qué pasa cuando el dolor supera todo límite? ¿Qué pasa cuando la ira enloquece? Yo conocí por libro el caso de una muchacha de origen africano que estaba poseída de una cantidad de demonios. El testimonio lo da el famoso exorcista del Vaticano, el exorcista de la diócesis de Roma, Gabriel Amorth. Este es un exorcista autorizado por el Papa, y él cuenta varias historias de exorcismos reales. ¿Y por qué esta muchacha estaba poseída por el demonio? Porque ella había invocado al Satanás con toda la fuerza de su alma. Le había pedido a Satanás que la llenara. ¿Y por qué llega una mujer a hacer eso? Porque era una mujer que había sido sometida a tantos abusos que ella llegó a una conclusión: solo si me vuelvo bruja, solo si me lleno del demonio, tendré maleficios y maldiciones para destruir a los que me hacen daño. Y eso que les estoy contando no sucedió en el siglo XVIII antes de Cristo. No sucedió en el siglo XIII antes de Cristo, cuando el Éxodo. No sucedió en el siglo IX antes de Cristo, cuando Salomón. Esta historia sucedió hace unos pocos años. Gabriel Amorth es contemporáneo. Es una persona mayor, pero es una persona que es de nuestra época. O sea que por favor despertar, darse cuenta que el mundo está así. Las estadísticas de tráfico humano en el mundo no son centenares, no son miles, son cientos de miles y probablemente millones de personas que están en la condición de la niñita africana. Millones de personas probablemente, pero con seguridad cientos de miles. Cientos de miles de niños y de niñas que han sido vendidos por los papás para convertirse en juguetes sexuales vivos de otras personas, o incluso son arrendados por los papás para que sus cuerpos produzcan unas monedas con las que viven los papás. Esto sucede, y este es el ser humano llevado a esos extremos de degeneración. ¿Y ahí qué se hace? ¿Qué pasa cuando el ser humano tiene que recorrer esas sendas espantosas? Entonces, para entender el Antiguo Testamento, de por Dios, entienda que la mayor parte de la Biblia fue escrita en esos barrios, en esas pandillas, en esas circunstancias y en esa oscuridad terrible. ¿Cuál era el mundo en el que vivía Abraham? No era el mundo nuestro, no era. Usted no ve que en el libro del Génesis, no le llama la atención eso, que en el libro del Génesis se cuenta que Abraham emprende la batalla contra no sé cuántos reyes. Precisamente cuando logra la victoria, le entrega el diezmo al sumo sacerdote Melquisedec, que ahí es donde empieza a hablarse de Melquisedec en la Biblia. Y uno dice, oiga, y el viejito Abraham dice que guerrero. No, es que cualquiera era guerrero en esa época. Es que no ser guerrero significa estar muerto. Las mamás, las mujeres sabían que tenían que parir guerreros, y si el hijo no sirve para la guerra es un estorbo. Todo hijo, todo muchacho tiene que ser capaz de matar, y toda mujer tenía que ser astuta, como Judith, como Esther, como Ruth. Esa era la ley en esa época. Entonces, por favor, si tú vuele a esos siglos, a esas circunstancias, y ahora pregúntele al papá que tiene aquí agarrado el puñal en el bolsillo y que ve llegar a los 3 violadores, pregúntele, ¿tú qué crees que Dios quiere de ti? Y el tipo dice, yo le voy a contar lo que quiere, y empieza a derramar sangre. Ese es el mundo en el que él está. Entonces, claro, mientras uno se siente sano, seguro, usted tiene idea de todas las seguridades que usted y yo tenemos. Nosotros vivimos en una cosa que se llama Estado de Derecho.
Nosotros tenemos tribunales, policía, juzgados, medios de comunicación, amigos, conexiones. Tenemos 1000 modos de mostrar nuestros descontentos. Tenemos seguros de salud de una o de otra forma. Nosotros no vivimos en esas incertidumbres. El mundo de la Biblia es otro. El mundo de la Biblia es: si estoy en tierra extranjera y me hieren, me pudro ahí en la infección. Nadie va a hacer nada por mí. Ese es el mundo en el que ellos viven. Entonces, cuando hablamos de que la revelación es progresiva, nos referimos a eso. Los mundos en los que empieza la Biblia, en los que empieza el relato bíblico, son mundos de espantosa oscuridad, de terrible crueldad. ¿Y qué significa la voz de Dios cuando estás en esa circunstancia? A mí que nadie me vuelva a decir nada de que ¿por qué Dios mandaba matar a los amalecitas? Caramba, si conocieras tú quiénes eran los amalecitas. Los descendientes de Amalek. ¿Y qué hacían los amalecitas? Lo que hacían los demás pueblos. Hablemos un poco, yo sé que esta conversación es desagradable, pero hablemos un poco de qué era lo que hacían los demás pueblos. Pues mira, si estaban dos pueblos en conflicto y el pueblo A vence al pueblo B, lo primero que A le hace a B es buscar al rey y a sus herederos y matarlos. Es lo primero. ¿Y por qué? Porque si yo dejo vivo a un niño, y el niño puede tener 4 añitos, y es 4 añitos, ¿y qué ha hecho el niño de 4 añitos? No se va a quedar de 4 añitos, ese crece. Y si lo dejo vivo, ese cuando crezca me mata a mí y me mata a mis hijos. Entonces lo primero es llegar a matar a los niños, es lo primero. Pero es que eso no era que lo hiciera un pueblo. Esa es la ley de los moabitas, esa es la ley de los amalecitas, esa es la ley de los idumeos, esa es la ley de todos. Como cuando tú estás en un barrio repleto de pandillas. Nosotros dominicos, en un sector del sur de Bogotá, llevamos años haciendo presencia. Uno de los que menos va allá soy yo, porque yo estoy dando predicaciones en un entorno seguro que se llama aquí, por ejemplo, este hermoso convento, donde todos nos sentimos tranquilos. Incluso si hay un sismo, que Dios quiera que no lo haya, hay zonas seguras para el sismo. Aquí estamos seguros. Pero la gente que vive en esos barrios, en ese sector se llama Cazuca. Averigüe qué es Cazuca en Bogotá. Usted reúne el grupo juvenil. Vamos a reunir el grupo juvenil en Cazuca. Lo reunimos el sábado. Siguiente reunión el otro sábado. Oiga, ¿y por qué no vino Ernesto? No, lo bajaron. ¿Lo bajaron qué es? Lo mataron. O sea, hay gente que no vuelve al grupo por fuerza mayor. ¿Y cuál fue la fuerza mayor? Que lo mataron. Entonces le queda muy difícil volver. Eso es real. Hay muchachos en Cazuca que se acostumbran a eso. A mi papá lo mataron. Mi mamá se ha casado 4 veces, un hijo se lo llevó la guerrilla a la fuerza, yo estoy aquí medio escondido, pero en cualquier momento me bajan también. Esa es la vida de mucha gente. ¿Estoy hablando de Palestina en el siglo XVIII antes de Cristo? No, estoy hablando de Bogotá en el siglo XXI. Yo me imagino que en otras partes pasa lo mismo. Lo que me han contado, por ejemplo, de Río de Janeiro es lo mismo. Lo que me han contado de Caracas es lo mismo o peor. Lo que está sucediendo en unos sectores de Quito es terrible. De aquí de Lima no he averiguado nada por no vivir asustado. Entonces la próxima vez que les digan, ay, cómo Dios mandó, ay, qué Dios tan cruel ese, cómo fue a mandar Dios que mataran, ay, ese Dios se contradice. Usted le echa toda la historia que yo le dije del hombre con las hijas. Pero tiene que echársela toda, completa. Y luego le pregunta, ¿qué crees tú que Dios le dice a ese hombre? ¿Qué crees tú que Dios le dice? Y eso significa que la voz de Dios, siendo Dios siempre santo, bueno, maravilloso, perfecto, la voz de Dios,
Cuando tú estás en esas cavernas del pecado, pecado propio, pero sobre todo pecado social, pecado estructural, cuando tú estás en esas cavernas del pecado, la voz de Dios hace eco uno, otro sitio y llega allá. Y esa voz casi deformada, esa voz casi irreconocible, esa es la que quedó en la Biblia. Expliquemos, por ejemplo, para dejar este tema, expliquemos, por ejemplo, el caso de Abraham, que va a sacrificar a Isaac. Cuando yo era niño, siempre me pareció uno de los relatos más extraños de toda la Biblia. Yo me preguntaba, ¿cómo puede Dios hacer eso? Poco a poco uno empieza a encontrar otras pistas en la misma Biblia. Por ejemplo, varias veces en el Pentateuco, o sea, en la ley de Moisés, se dice: no pasarás a tu hijo o a tu hija por el fuego. ¿Por qué Dios manda esa orden tan extraña? ¿Por qué? Cuando se da una orden, y sobre todo cuando se da una prohibición, es porque hay un antecedente, ¿no? Esa es la razón por la que se dan las órdenes, para anticiparse a cosas que pueden darse o que se han dado. Resulta que la mayor parte de esos antiguos pueblos sacrificaban a los hijos. ¿Y por qué sacrificaban a los hijos? ¿De dónde vino semejante costumbre? Porque en esos pueblos antiguos de Palestina, la religión se miraba como una especie de negocio, transacción. El pacto que yo hago con Dios es como una especie de transacción, como un negocio. Entonces, si yo tengo que comprar un computador y tengo poco dinero, compraré algo muy sencillo y de calidad cuestionable. Si yo quiero el top del top de los computadores, si yo quiero lo mejor de lo mejor, saque la plata, le vale más. Y si yo quiero un computador del cual solo existen 2 en el mundo, porque es lo máximo de lo máximo, saque muchísima más plata. Cuanto más quieres, más debes invertir, más debes gastar. Siguiendo con esa lógica, los pueblos que habitaron esa región ofrecían sacrificios a los dioses, y ellos sentían que los sacrificios eran como una manera de propiciar la buena voluntad de ese Dios. O vamos a decirlo de una manera más cruda, una manera de comprar lo que querían. Si lo que quiero es más valioso, tengo que dar un sacrificio de mayor valor. Si lo que quiero es casi imposible, tengo que dar un sacrificio que me duela muchísimo, algo que sea de muchísimo valor. Por ejemplo, ¿qué? A ver, hijo, venga acá, lo voy a sacrificar a usted. ¿Y qué tipo de cosas eran sacrificios de gran valor? Pues mira, ¿qué tipo de cosas merecían esos sacrificios? Mira, piensa por ejemplo en lo que es fundar una ciudad. Fundar una ciudad siempre ha sido difícil, supongo yo, pero mucho más en esa época. ¿Y si fundamos la ciudad y las cosechas son malas? ¿Y si fundamos la ciudad y llega una sequía y nos toca abandonar y perder todo? ¿Y si fundamos la ciudad y hay fieras, hay animales salvajes por aquí que empiezan a diezmar los ganados e incluso a matar gente? ¿Y si fundamos la ciudad y nos atacan bandoleros o nos ataca el pueblo vecino? Fundar una ciudad es una empresa que está llena de demasiadas incertidumbres. Necesito asegurar la protección de los dioses. Necesito ofrecer un gran sacrificio. Entonces, ¿qué hacían? Mataban al hijo
y en los cimientos de la ciudad echaban el cadáver del hijo. O sea, la ciudad se construía sobre el cadáver de un hijo ofrecido. En otras ocasiones el sacrificio era más dramático. Echaban al hijo vivo y lo sepultaban vivo, para construir sobre ese sacrificio la ciudad. En otras ocasiones tenían una batalla terrible. Se sabía que las posibilidades de éxito eran muy pequeñas. Hay que hacer algo grave, hay que hacer algo serio aquí. A ver, tráigame a la hija, que la vamos a quemar acá. Vamos a quemar a la hija. Encienda la hoguera, la quemamos. Por supuesto, la muchachita se muere en medio de terribles dolores y gritos que desgarran el alma. Esos gritos son para que el Dios entienda lo que me duele esto. Luego ese Dios me tiene que ayudar. Esa era la religión de ellos. Abraham, ¿qué religión tenía? Abraham había vivido todo el tiempo en eso. Abraham llevaba toda la vida en las cavernas de semejante oscuridad. Usted no canonice a Abraham tan rápido. Abraham venía de ese mundo. Así como antes hablo del hombre que vive en el barrio de las pandillas, maras las llaman en otros sitios. Así como antes hablé del hombre de las pandillas, aquí le estoy hablando de Abraham, y Abraham vivía en un mundo así, en un mundo donde la gente sacrificaba a sus hijos. Cuando él se encuentra con Dios, cuando él conoce al Dios verdadero, él siente que ese Dios le puede pedir algo semejante. Es lo que en su caverna profundísima alcanza a entender él del querer de Dios. Acuérdate lo que dijimos del testimonio. El testimonio es hecho real más interpretación genuina. El hecho real, vamos a decir, lo que Dios le quiso decir es: Abraham, tengo que ser el primero en tu vida, por encima de todo, incluyendo tu hijo. Eso tal vez fue lo que le dijo Dios, si lo vamos a poner de esa manera, en términos de telegrama o de correo electrónico o de SMS. Eso fue lo que le dijo Dios. Pero en esa caverna profunda donde el eco se pierde, en ese lugar de tanta oscuridad y en una vida tan espantosa, lo que él entiende es eso. Y Dios lo saca de esa oscuridad y le dice: no tienes que sacrificar a tu hijo. Es progresivo, es progresivo. El mundo en el que vive Abraham es un mundo donde muchísima gente mata a los hijos. Y tanto escandalizarnos de que un padre mate a su hijo y el aborto creciendo en todo el mundo. La gente, hace aspavientos, Abraham mató a su hijo. Sí, y la hija suya, ¿cuántos muertos lleva? Entonces démonos cuenta de que el proceso de la revelación es eso, proceso, es progresivo. De semejantes oscuridades y de un mundo tan convulso, tan salvaje, Dios va llevando a su pueblo, lo va educando. Le va mostrando lo que significa la santidad, la rectitud, la bondad, la pureza. El caso de la pureza es interesantísimo. ¿Qué significa la pureza en esos primeros tiempos? La pureza está unida a la superstición, al tabú, al mito, en esos tiempos primitivos. Para ellos, por ejemplo, el periodo de la mujer es una cosa muy misteriosa. Ellos no saben de eso. Ellos saben que eso sucede, que sucede también en las especies animales. Ellos saben que tiene que ver con la fecundidad, pero les parece extraño y no lo entienden. Entonces, para ellos las leyes de pureza son, en primer lugar, aislar, separar. No, esa mujer está en un tiempo raro. Como está en un tiempo raro, sepárela, que no salga de la casa. Esas son las leyes de pureza. Las primeras leyes de pureza son simplemente separar. Hombre, yo tenía un compadre, claro que no había compadres en esa época. Yo tenía un compadre, Manolo, tan querido, hombre, Manolo. Y resulta que fui a visitarlo y me encuentro con la tragedia que Manolito ha muerto. Y lo tienen tendido ahí. Y yo lo veo y parece que estuviera dormido. Pero le hablo y no responde y está frío. Y su piel se ha puesto como la cera de las abejas.
Es misterioso. La vida se ha ido de él. ¿Qué hacer ante eso? Mejor no tocar el cadáver aparte. Todo lo que es misterioso y que toca la vida o la muerte queda sujeto a una ley de pureza en el Antiguo Testamento. Esa es la primera noción de pureza que ellos tienen, que la mujer tuvo su regla, separarla, no sabemos qué pasa, es una circunstancia rara, algo debe tener, no se sabe, separar, todo lo de la pureza es separar para ellos, no tocar, aislar, poner aparte, algo raro. Y de esas nociones tan primitivas de pureza, Dios empieza a mostrar cosas y cosas. ¡Qué maravilla cuando llega Jesús! Esa es la plenitud de este progreso. Jesucristo es la cumbre de todo eso. Entonces ya Jesús cambia el lenguaje. No es lo que entra lo que hace impuro al hombre. El problema no es ese, el problema no es la comida. El problema no es el periodo de la mujer, ese no es el problema. El problema no es que la mujer lo toque o lo abrace a uno, ese no es el problema. El problema no es que tocar o no tocar al leproso, ese no es el problema. Qué hermoso que es Jesús. Cómo Jesús lleva esa enseñanza que había hecho un largo camino, cómo Jesús lleva esa enseñanza a una cumbre, a una plenitud. Entonces ya la pureza es algo distinto. El problema es el corazón. El problema es qué hay en tu corazón. Ya eso se había sugerido en tiempos del rey David. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Ya el problema se ve que no es únicamente de lavar cosas, el problema no es únicamente de aislar la gente, el verdadero problema está en el corazón humano. Pero para llegar a esa conclusión, ¿cuánto trabajo? El problema está en el corazón humano. Bueno, alguien se puede preguntar, está bien, padrecito, ya le entendí todos sus ejemplos, que esos eran unos tiempos muy terribles, muy espantosos, pero ya eso pasó, ¿qué hacemos leyendo eso? Respuesta, la respuesta es triple. Primera parte de la respuesta, no es cierto que eso ya haya pasado. Lamentablemente, en Tokio, en Singapur, en Tailandia, en Caracas, en Bogotá, sigue sucediendo. El Antiguo Testamento sigue sucediendo para esas personas. No digas que eso ya pasó, no es cierto, no es verdad. Segundo, la historia de familia. Recuerda que es sano recordar de dónde nos sacó el Señor. San Agustín quería, por ejemplo, que religiosos y religiosas recordaran de dónde lo sacó Dios. Porque a veces pasa, dice San Agustín, que el que era muy pobre en la casa, se le olvida que fue pobre y llega al convento y es únicamente lo fino, lo elegante, lo cómodo. Recordar de dónde salió uno. Por allá me encontré un maestro de novicios, así un poquito duro, en cierto país, maestro de novicios durito. Entonces el novicio como que hacía cara de que ay, ya nos toca comer otra vez no sé qué. Y le dice el maestro, dígame qué están comiendo sus papás en este momento. Acuérdese de dónde lo sacamos, ¿no? Acuérdese. Porque uno se le olvida de dónde viene uno se le olvida que uno fue pobre, que fue ignorante, que fue pecador, se le olvida. Entonces, el Antiguo Testamento es el pasado común del pueblo de Dios. Y está bien que recordemos de dónde nos sacó el Señor. Y tercero, el Antiguo Testamento a menudo es como el alfabeto que nos permite comprender mejor el lenguaje de Cristo. Uno valora lo que dice Cristo sobre la pureza, lo valora mucho más cuando ve el camino que hubo que recorrer para llegar a ese lenguaje. Es un lenguaje progresivo y si ustedes miran, si ustedes repasan lo que hemos comentado, es un lenguaje acumulativo. Por eso es tan frecuente en la Biblia que un mismo acontecimiento se cuente varias veces.
Busque usted en el Antiguo Testamento cuántas veces y en qué términos se cuenta, por ejemplo, el Éxodo. Es una belleza. Por allá en el capítulo 14, 15 se cuenta. Pero si usted mira el Deuteronomio, vuelve y se cuenta. En el Levítico de otra manera, en los Números de otra manera. Luego se recuerda por allá en textos de los profetas, en textos sapienciales. El libro de la sabiduría lo cuenta, el libro eclesiástico lo cuenta. Es una historia que se va acumulando. Y es en esa historia y es en esa acumulación donde se percibe mejor el sentido. Como lo que decíamos la vez pasada de la pareja que se pone a recordar el camino que han hecho. ¿Te acuerdas cuando llegamos por primera vez que ni cama teníamos? Nos tocó poner una estera por ahí en el suelo y ahí tuvimos que dormir. ¿Te acuerdas de eso? Claro, ¿cómo se me va a olvidar? Claro que sí. Bendito sea Dios, mire que hoy tenemos una casita, hoy tenemos no sé qué. Recordar el camino, recordar esa historia hace un inmenso bien. Y eso se va acumulando. Y esa acumulación de sentido es la que hace que uno pueda decir, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Eso solo se puede decir cuando se ha hecho el camino. Entonces, por favor, estimadas maestras de novicias, de postulantes, de aspirantes, tengan la bondad de hacer los ejercicios apropiados para que estas jóvenes, especialmente en su periodo de formación, tengan muy claro el camino que Dios ha hecho con ellas, no por humillar a nadie, ni mucho menos, sobre todo por descubrir las señales del amor de Dios. Las vocaciones más firmes no creo yo que sean siempre las vocaciones que han cometido menos errores, sino más bien las vocaciones que han recordado más la presencia providente y bendita del Señor en toda dificultad. El Señor ha estado conmigo. Decía el gran predicador Luis de Granada, frase que me gusta citar: Dios que me trajo hasta aquí no me va a soltar. Qué lindo eso. Pero ¿quién puede decir esa frase? Solo aquel que ha hecho la acumulación. Por eso es muy importante llevar uno su historia de salvación, llevar uno el recorrido de las misericordias del Señor, para poder decir, su fidelidad pasa de generación en generación. Dad la vuelta en torno a Sión, contando sus torreones, para poder decirle a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios. O sea que la memoria es memoria personal, pero la memoria también es memoria colectiva. Qué importante y qué bonito es, por ejemplo, en una congregación religiosa, oír historias de las personas mayores. A mí me fascina. Yo puedo recordar varios de esos padres, varios de ellos fallecidos. Ya yo casi soy de los que tendrá que contar historias. Varios de esos padres fallecidos. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, un nombre que no les va a decir nada a ustedes? A mí me dice mucho, el padre Campo Elías Claro. Murió bastante mayor y hace ya unos años. Yo le oía sus historias. Ese es de los padres que vino a estudiar al Perú. Estudiaban en el Cusco. Tuvieron allá el teologado, allá estudiaban. Salir esta gente por allá desde las mesetas y la sabana de Bogotá, hacer todo el recorrido hasta llegar al Pacífico. Barquito, 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 hasta llegar a Lima, mejor dicho al Callao. Y de ahí empieza el ascenso, que como decía con mucha gracia un padre colombiano, en esa época uno tenía que subir por bestia. Porque parte del camino era así, con bestia. Había que subir por bestia. Oiga, y cuando llegaban por allá, esta gente sin aire, porque en esas alturas del Cusco, y duraban enfermos 3 semanas, y muertos de frío, y pasando hambre, y preguntándose, ¿y yo qué hice para que me mandaran al Perú? Pero luego aprendían a querer esta tierra, hacían amigos, estudiaban,
¿Qué cuento de vacaciones? Eso no tenían oportunidad de vacaciones. Decir que volver a Colombia no se puede. Nada, los estudios de teología aquí. Entonces Campo Elías estuvo ahí sus 4 años o 5 años de teología. Y luego termina. Y cuando termina ya eran más hermanos estos peruanos y ecuatorianos, y los que estuvieran ahí ya eran más hermanos que otra cosa. Y el llanto de tener que despedirse porque sabían que no se iban a ver pronto. Todas esas historias. Así se formaron ellos. Y entonces este hombre empieza el recorrido. Otra vez barquito, barquito, barquito. Hasta llegar al puerto de Buenaventura en Colombia y seguir por tierra y llegar hasta Chiquinquirá, porque en esa época ahí era donde estaba la curia provincial. Y el provincial lo llamó, después de una breve estadía en Cali, lo llamó a Chiquinquirá y allá llegó Campo Elías. Entonces le dice: ¿sabe qué? He pensado asignarlo a usted para una misión en Venezuela. Se me va para una misión en Venezuela. Y como por tratar de defenderse un poco, dice: pero es que yo dejé una maletica con mis libros y mis recuerdos del Perú. Dejé una maletica en Cali. No se ocupe de la maleta. No se ocupe de la maleta. Usted ya siga su camino aquí para Venezuela, que se va a devolver al Pacífico otra vez. Usted siga aquí para Venezuela. Yo le mando luego la maleta. Y contaba el padre Campo Elías con una sonrisa que ya no tenía nada de sarcasmo. Decía: y todavía estoy esperando la maleta. Se le perdieron, hombre, sus apuntes del Perú al padrecito. Pero lo decía sin amargura. Y llega a la misión que teníamos los colombianos en Rubio, en Venezuela. Y allá no sé cuántos años. Esas historias, esa acumulación de providencias, eso es lo que le hace sentir a uno familia. Y eso es lo que tiene que hacer uno con la Biblia. Uno tiene que acercarse a la Biblia como el libro de la familia, donde están acumuladas todas esas historias. Y tiene que sentir: esta es mi casa, esta es mi familia. Así lo permita el Señor, que podamos saborear así su palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos nuestro camino, sanados por el perdón de Dios, y dispongámonos a proclamar su amor que nos salva. Coinonía Media les da las gracias por su compañía, y te invitamos a estar con nosotros en la próxima. Esto fue Dios nos quiere sanos. Hasta pronto. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.